Cuando hablamos de nuestra sociedad, de la manera en la que nos enfrentamos en nuestro día a día, en la manera en la que presentamos nuestras emociones ante un grupo de personas, en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones, ¿qué tanto tiene que ver la mirada de papá? Y a propósito del mes de junio, que además es el mes de papá, que no se nos olvide y que muchas veces lo eclipsamos con la mirada de mamá, pero bueno, cómo esta protección de papá, los cuidados, el amor, puede fortalecer nuestra personalidad o debilitarnos para salir a la calle y enfrentar la vida. Por eso está con nosotros Marisol Santillán, psicoterapeuta gestal, y para hablar de este tema tan importante, papá. Exactamente, la presencia de papá en mi vida es súper importante. Fíjate, cuando un papá se involucra en la crianza desde que las mujeres somos bebés, nuestra fortaleza va creciendo insuperablemente. Más o menos alrededor de los 2 o 3 años, la presencia de papá cobra vital importancia en nosotras las mujeres. A ver, Marisol, vamos a despejar un poco esto porque creo que sí es muy importante entender cuando decimos papá. A veces tenemos esta idea de que mamá es la protectora, mamá es la cuidadora, es la sanadora y papá es el proveedor, o por lo menos en el argot social, eso es lo que nos han hecho entender. Pero lo que es una realidad es que, o por lo menos en la mayoría de las familias, o queremos pensar que en la mayoría de las familias hay un papá amoroso, hay un papá emocional que nos ayuda a entender también desde la fuerza masculina, desde el poder masculino, toda esta sensibilidad para entender lo que sucede en nuestra sociedad y en nuestras emociones. Exactamente. Mira, papá, a pesar de sus miedos, porque un papá cuando tiene por primera vez una niña en los manos, así una bebé, le surgen muchísimas emociones, desde cómo la voy a cuidar, no la voy a alejar de los hombres, ¿no? Empiezan a Cuidadito el hombre, ¿sí? que se le acerque. Sí, como muchas emociones, pero sobre todo miedo de no sé qué hacer con esto, miedo de cómo la voy a sostener. Y entonces el papá se empieza a volver más proveedor que un papá presente, que un papá nutricio, que un papá amoroso. Entonces, ¿qué es lo que papá necesita darle a sus hijas? No solo es decirle mi princesa, porque bueno, hoy esto de decirnos princesa o somos superhéroes está como un poco vetado del vocabulario de nosotros las mujeres que queremos empoderarnos un poquito más. Viene siendo más allá de todo esto que papá me va diciendo en mi niñez, se va a ver reforzado en la pubertad. Es decir, si papá durante toda mi niñez, durante mi primera infancia me fue diciendo, eres inteligente, eres fuerte, vas a lograr lo que te propongas, en la pubertad se va a ver reforzado con su mirada nuevamente. Y papá es el que me enseña el vínculo social. Mamá me nutre emocionalmente, papá me va a hacer este primer vínculo con el que yo salgo al mundo, con esta fuerza o con esta debilidad. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo de la mujer en la pubertad? Mira, me empiezan a crecer los pechos, se me empiezan a ensanchar las caderas. Si la mirada de papá en ese momento es, acepto a mi hija como está, como es, no me importa su cuerpo, la veo como mi hija, bueno, wow. Híjole, aquí hay un tema bien interesante que estás platicando, cuando todos estos cambios físicos que tal vez son un poco más notorios en la mujer que en el hombre a primera instancia, por la menstruación, por el crecimiento de los pechos, por el ensanchamiento de las caderas, las curvas, lo bonitas o más bonitas que se están poniendo las mujeres, pues evidentemente hay un pensamiento que, ok, esto le corresponde a mamá. Nada más a mamá. Sí. Y papá no emite, no emite juicio, no opina, no nada, porque es tema de mujeres. Exacto. Pero qué importante es también el reforzamiento de papá. Sí, esta mirada de papá donde veo cómo mi niña se está convirtiendo en mujer y lo aplaudo, es maravilloso. Pero fíjate, no voy a aplaudir como papá, no voy a aplaudir desde el físico. Claro. Es decir, el físico no me importa ante el cariño, no me importan tus caderas anchas, no me importa que te estés convirtiendo en mujer, siempre vas a ser mi hija. Entonces es muy importante que papá empiece a hablar sobre todo de
no de hablar del físico, sino de estas otras características que tiene mi hija, como ser inteligente, como ser luchadora, chambeadora, ¿no? Estas niñas que son muy perseverantes, cualquier otra característica que no tenga que ver con el físico, es este recuerdo que yo me voy a llevar. Entonces, recomendación para papá, por favor no hables, sobre todo en pubertad de adolescencia, del físico de tu hija, para que ella no crezca, ¿no?, con esta sombra de no le llego a mi papá. Porque lo que se va generando en nosotras cuando no tenemos esta aceptación incondicional del padre es, voy buscando la aceptación de mi papá a través de cualquier hombre o cualquier pareja que tenga enfrente, a través del espejo, es decir, no soy suficiente. Si no fui suficientemente hermosa, bella, bonita para mi papá, pues tampoco lo voy a hacer para los demás hombres. Y voy a seguir buscando llenar este hueco de alguna manera. Fíjate que conozco la historia de muchas compañeras, muchas amigas, que efectivamente faltó esta mirada paternal, justamente, donde en su día a día buscan hombres mayores, hombres similares a papá, pero con eso que a papá le hacía falta. Y sí es muy delicado porque cuando ellas se dan cuenta de lo que están haciendo, ellas más dicen, ¿cuánta falta me hizo mi papá aún teniéndolo al lado? Sí, porque lo que nos hace falta es justamente estos refuerzos que hablamos, que empiezan a los 2 y 3 años de edad, que en la pubertad papá los vuelve a retomar y una vez en la adolescencia los reafirmo yo, porque ya se empezó a crear mi autoconcepto. Si yo traigo un concepto de mis caderas anchas son igual a gorda, mis senos que ya crecieron son igual a mujer, tápate, ¿qué van a decir de ti? Ve nada más, voy a empezar a esconderlo de alguna forma. Y en la adolescencia empieza ya esta desvirtud de mi cuerpo, donde ya hay juicio, donde ya hay crítica, donde lo que quiero es estar a dieta, donde lo que tengo es hambre emocional de papá, porque me faltó aceptación y amor de su parte. Ahora, en este 2019 hay una nueva generación de padres, de manera general, tanto hombre como mujer, hay una nueva completa de pensamiento. Hay unos que están muy arraigados a las medidas tradicionales, que también es muy aceptable, pero vámonos a nuestros papás, a tu papá y a mi papá, por ejemplo, que tienen el pensamiento de su papá, que si el pensamiento de nuestro padre es muy tradicional, el de su papá, nuestro abuelo es mucho más fuerte. ¿Cómo puede un papá de 40, 50, 60 años romper ese patrón y empezar desde cero y recuperar con su hija ese vínculo que no tuvo en la infancia? Fíjate, sobre todo esta parte, siendo mucho más amoroso que crítico. Es decir, entre más amor y autoaceptación tienen mis hijos y mis hijas sobre mi papá, o sea, yo padre, va a ser menor la autocrítica que ellos van a tener. Si hoy mis hijas ya están grandes, hoy puedo empezar a darles ese cariño y esa aceptación. Hoy puedo decirles lo valioso que es su presencia en mi vida. Una vez que yo hablo desde la presencia, que toco de corazón a corazón, no hay de otra. La autoestima y el corazón de las hijas crece. ¿Qué es, justamente hablando de esta autoestima, cuáles son todos estos beneficios del reforzamiento amoroso de papá? ¿Cómo se presenta esta mujer en la sociedad, en el área laboral, en el área de las relaciones públicas, en el área, pues, de los amigos, de su día a día? Fíjate, estudios en diferentes universidades de Estados Unidos, sobre todo, han comprobado que las mujeres que llegan a tener mayor éxito en deportes, en licenciaturas como doctor, licenciaturas que tienen que ver con finanzas, tiene que ver con este desarrollo que yo hice con papá, de este reforzamiento que papá me hace en las áreas que muchas veces mamá no. No, porque mamá nutre otras historias, pero papá viene con esta fuerza masculina a decirme, tú puedes, tú vas a salir adelante, tú vas a lograr todo lo que te propongas. Si tengo un papá que hace eso, sí lo puedo lograr, pero el esfuerzo va a ser mucho mayor. Fíjese qué interesante es este tema, porque efectivamente aún hay padres donde la preocupación es que la hija encuentre un buen hombre. Un marido. Un marido, para que hagan una buena familia y su hija se vuelva una mujer admirable ante su familia. No está en el pensamiento de papá que sea una mujer triunfadora, una mujer empresaria, una mujer que deje un legado a la humanidad, no lo sé, ¿sabes? Sería cambiar todo ese pensamiento y efectivamente aceptar
que en esta nueva generación hay mujeres que no están buscando una familia, que no están buscando una pareja, que se están buscando a ellas mismas y que quieren comerse al mundo. Exactamente, y creo que ese es el mejor consejo o recomendación que yo hoy puedo darles a las mujeres que más allá de seguir buscando ser la niña buena de papá, que empiecen a mirarse a ellas mismas. Solamente con esta mirada a mí voy a ser mucho más libre en mi toma de decisiones, voy a ser mucho más autodidacta en aprender sobre mí y sobre lo que quiero, pero sobre todo voy a ser mucho más auténtica. Marisol, ¿qué pasa si esta relación entre hija y papá no existe, no existió, y que está en el corazón de la hija o del padre sanar y empezar desde cero? Porque hay historias donde papá y la hija no hay un vínculo. O no están presentes uno del otro, ¿Cómo ¿no? sanar esa parte? Hay una parte en la que es muy importante reconocer primero la falta que me hizo mi papá. Es decir, mientras yo no lo reconozca y lo tape con enojo, mientras yo no reconozca que necesito aceptar que me hizo falta, que lo extrañé, que me sigue haciendo falta hoy, voy a seguir negando esa parte. Entonces, lo primero es, acepto que me hace mucha falta, acepto que he vivido quizá enojada, dolida con él. Siguiente paso, voy a intentar hacer trabajos para perdonar a mi papá. Un muy buen tip es escríbele muchas cartas, aunque no se las des, aunque él no las lea, aunque ya no esté presente, aunque papá. ya no esté presente. Me siento y escribo cartas diciéndole a mi papá qué le agradezco, qué me hizo falta, ¿no? Y a partir de ahí ir sanando e ir sanando e ir sanando a través de cartas que quizá nunca lea. Marisol Santillán, la verdad es que siempre nos traes un tema para pensar en silencio y reflexionar, como siempre lo has hecho con cada uno de los temas que traes. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales para seguirte? Encuentran todas mis formas de contacto en www.marisolsantillán.com.mx. Yo feliz de estar contigo en el programa platicando esto. Y también das terapia personalizada. También. Individual y de grupo y diferentes tipos de talleres. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros y la verdad es que este es un grandísimo tema porque además de ser el mes del padre, es también un mes para, pues, para poder amasar ese vínculo, para poder sanar y para poder también darle ese valor al padre, que a veces la madre eclipsa con su infinito amor, pero es una realidad. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos con una pequeña pausa y continuamos con el ombligo de la luna.